Hoy vamos a hablar sobre la audiencia de reparación digna. Hemos ya hablado en las clases anteriores sobre el proceso penal en la vía común en la primera instancia. Las posteriores, pues vamos a hablar un poquito sobre la vía recursiva. Bien, cuando el tribunal de sentencia o el juez unipersonal de sentencia emite el fallo condenatorio, la ley le manda a señalar una audiencia dentro del tercer día para la discusión de los parámetros que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, es decir, la reparación digna. Esta sentencia de reparación digna va a formar, o esta resolución de reparación digna va a formar parte de la sentencia ya por escrito. Por eso es que es importante el que se pueda acudir a esta audiencia o dejar en todo caso la vía civil expedita por parte de la víctima o querellante adhesivo. Para ser claros, la víctima tiene tres opciones. Puede, en base al artículo 19 de la ley del organismo judicial, renunciar a la audiencia de reparación digna. Puede argumentar también el hecho de que se renuncia a la audiencia de reparación digna, pero que se deja expedita la vía civil para que cuando la sentencia ya tenga carácter de cosa juzgada, pues se pueda acudir a un juez de la rama civil a discutir no solamente los parámetros de daños y perjuicios, sino todos los parámetros que contemplen la reparación digna. Y el común de los casos, pues, es que se acude a la audiencia, que generalmente es en el tercer día o dentro del tercer día, al menos de que se renuncie al plazo, para la discusión de los parámetros que, como repito, están establecidos en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Hablando de este artículo, recordemos que si no se hizo dentro del proceso porque existe la facultad, en esta audiencia se puede hablar sobre las medidas cautelares para poder asegurar las resultas del proceso, es decir, la cantidad en todo caso de dinero por el cual se sancione a la persona, que no necesariamente siempre tiene que ser dinero, ¿no? Pero se pueden pedir algunas medidas cautelares sobre cosas, sobre personas o sobre lugares. El mismo Código Procesal Penal establece que esta audiencia debe de ser basada en reglas probatorias. Entonces se puede, por ejemplo, con una certificación del registro de la propiedad, establecer el número, folio y finca de una propiedad y pedir que se embargue cautelarmente o que se anote cautelarmente el embargo sobre esta propiedad para asegurar posteriormente la reparación digna. También se puede solicitar, por ejemplo, que se emita una orden de arraigo y que se dirija un oficio a la Dirección General de Migración para evitar que la persona pueda salir legalmente del país. Bueno, ¿cuáles son los parámetros o cómo es la audiencia? El juez obviamente verifica la presencia de las partes. Generalmente, si la víctima cuenta con abogado director y la víctima ha sido querellante adhesiva, pues incluso ya no hay necesidad que el Ministerio Público esté presente. Si está presente el Ministerio Público y está el abogado director del querellante, generalmente se le cede la palabra primero al abogado director de la querellante adhesiva o querellante adhesivo y entonces posteriormente se le otorga la palabra al Ministerio Público y por último a la defensa para que pueda hacer su contraargumentación. ¿Cuáles son los parámetros de esta audiencia? Algunas veces se piensa que solamente se tiene que individualizar prueba en cuanto a demostrar los daños y perjuicios que se han causado. Si bien es cierto, se puede hacer, también existe la posibilidad de discutir sobre el daño moral. Pero vámonos en orden. Hablemos primero sobre la restitución de las cosas que se pueden pedir, sobre la indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué se debe de hacer para pedir la restitución de cosas o para pedir la indemnización de daños y perjuicios? En este caso, el abogado lo que debe de hacer es tener el cuidado de cumplir con las reglas procesales, pero que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, se debe de individualizar la prueba, incorporarla, pedir que se valore y solicitar de que se tenga, valga la redundancia, incorporada con audiencia de la parte contraria. Es importante la individualización y la incorporación de la prueba una por una
y de la manera en cómo se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque de lo contrario el abogado defensor puede alegar la violación a las reglas probatorias y entonces, aunque se tengan presentes, pues no pueden ser valoradas por el juez. En este caso, el juez de sentencia tiene una función civil, es una audiencia bastante especial, y entonces el juez no puede resolver ultra petit sobre las peticiones que se están realizando. Por eso es importante hacerlo en orden y de manera correcta. Por otra parte, también existe la posibilidad de haber individualizado esta prueba en la audiencia de ofrecimiento de prueba al finalizar la etapa intermedia, o se puede acudir con los medios probatorios. Esto va a depender mucho también de el criterio del juez de sentencia. Como recomendación, pues es importante en la audiencia de ofrecimiento de prueba no solamente adherirse a la prueba que está ofreciendo el Ministerio Público, sino contar también con elementos probatorios que puedan ser desarrollados posteriormente si hay una sentencia de carácter condenatorio. Algunas veces se piensa que solamente se va a hablar sobre daños y perjuicios en cuanto a los gastos que se han ocasionado en el proceso, a los daños que se han tenido y a las ganancias que se han dejado de percibir. Sin embargo, la reparación digna es un poco más amplia. Algunos tribunales han emitido sentencias bastante interesantes dependiendo también del bien jurídico tutelado que se ha violentado. Por ejemplo, algunos tribunales han emitido resoluciones donde se ordena al Ministerio de Finanzas Públicas, al Ministerio de Educación y algunos otros ministerios, por ejemplo, el otorgar becas a nombre de las víctimas, el que se nombre una calle o un día especial en nombre de las víctimas, o por ejemplo que se haga un acto público donde se ofrezca perdón por parte del Estado. Como les digo, esto va a depender mucho del tipo de víctima también y del tipo de caso que se haya dado. Generalmente en este tipo de audiencias pues solamente se discute sobre dinero, pero es necesario también el poder empezar a crear una cultura en la que se pueda ampliar la conceptualización que se tiene de reparación digna. Por otra parte, también existe el daño moral. El daño moral no es cuantificable. Sin embargo, se pueden utilizar parámetros como el parámetro de equidad que ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer en algún momento, por ejemplo, rubros como el proyecto de vida. Si estamos hablando de un homicidio, de un asesinato, de un homicidio culposo, etcétera, pues se puede hacer una fórmula en la que se pueda establecer el proyecto de vida que se tiene en el país, esto basado en información obviamente oficial, la edad de la persona en la que se encontraba en el momento de que se le dio la muerte, se dio muerte, y el proyecto de vida útil que se tenía todavía basado en su trabajo, basado en salarios mínimos, basado en muchas ponderaciones incluso del tipo de trabajo que se tenía. Esto puede permitir que se pueda hacer una proyección sobre la vida útil y económica que tenía, activa que tenía la persona, para poder establecer un quantum en cuanto a la cantidad de dinero que se pueda pedir. Por otra parte, también, como se habla de daño moral, pues también se puede establecer un daño cuantificable moralmente en base a parámetros que se han tenido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia, algunas veces, como les decía al principio, las víctimas la renuncian. Sin embargo, creo que para fomentar la cultura precisamente de esta reparación integral, se hace necesario que día a día los abogados directores del querellante, sobre todo, pues puedan ampliar un poco los rubros sobre los que se van a discutir. Como les decía, incluso el pedir becas, incluso el pedir perdón público por parte de autoridades, dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una ejecución extrajudicial o de un abuso de autoridad, pues creo que sería interesante por parte de esta cultura jurídica en cuanto a estos rubros específicos. Hay algo importante que es también las costas procesales. No se debe de confundir la reparación digna con una costa procesal. Las costas procesales, como ya lo hemos discutido, las calcula el secretario
del juzgado de primera instancia penal que tuvo a cargo el proceso, ya posteriormente cuando hay cosa juzgada. Algunas veces los abogados directores presentan facturas de honorarios profesionales o contratos de servicios profesionales también. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este rubro es parte de las costas y no es parte de la reparación digna. Cuando se habla de daños y perjuicios, se habla sobre la afectación directa que ha tenido la víctima producto del delito. La relación profesional, civil profesional que se tiene con la persona que ha dirigido, pues es una cuestión un poco diferente, pero también va a depender mucho del criterio del juez sentenciador. Bien, terminamos con esto, entonces el procedimiento común en su primera instancia, y en la próxima clase pues vamos a hablar un poco ya, o vamos a empezar a hablar un poco ya sobre la vía recursiva. Muchas gracias.